La religión yoruba se centra en la adoración de los orichas, seres divinos que representan diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Pero más allá de la adoración de los orichas, esta religión enseña que la comunicación efectiva y respetuosa con los demás es esencial para la vida y el desarrollo personal. En este podcast, descubrirás por qué el respeto, la solidaridad y la comunicación efectiva son fundamentales en todas las interacciones en la religión yoruba y cómo estas enseñanzas pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana. Así que, si estás buscando aprender sobre una filosofía de vida única y antigua, sigue escuchando para conocer más acerca de la religión yoruba. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión afrocubana. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. La religión yoruba es una religión africana que ha sido practicada durante siglos por los habitantes del suroeste de Nigeria, así como por las comunidades afroamericanas y afrocaribeñas. Esta religión se centra en la adoración de los orichas, que son seres divinos que representan diferentes aspectos de la naturaleza y de la vida humana. Los preceptos de la religión yoruba se basan en la creencia de que la relación con los demás es esencial para la vida y para el desarrollo personal. Uno de los aspectos más importantes de la religión yoruba es la comunicación efectiva y respetuosa con los demás. La vida está llena de comunicaciones interpersonales confusas, incompletas y demoradas, por lo que es fundamental aprender a comunicarse de manera efectiva y respetuosa para vivir en armonía. Además, aprender a confiar en los demás es fundamental, aunque también se debe tener en cuenta que hay que desconfiar en ciertas situaciones. El respeto es clave en todas las interacciones, incluso con aquellos que puedan tener un corazón perverso o ser considerados enemigos. Es importante enfrentar y destruir lo que deba ser enfrentado en el camino de la vida, pero sin perder el respeto en ningún momento. Esto es fundamental para no perder el apoyo de los orichas y para asegurarse de que la obra de las manos siempre sea bendecida. La relación con todos, independientemente de si son dignos o no, es necesaria ya que todos necesitan de los demás. Además, se pueden aprender valiosas lecciones de la experiencia de otros y evitar sufrimientos y fracasos. Es fundamental estimular a los demás a continuar adelante, reconocer sus buenas acciones y desempeño armonioso, y reconocer públicamente los valores que encuentres. Si en algún momento se tropieza con alguien que tenga malos pensamientos o acciones perversas, no se debe evitar ni resistir la situación, sino enfrentarla de manera respetuosa. La solidaridad es fundamental en la religión yoruba. Ayudar a los demás de la manera que se pueda y de una manera efectiva, y convertirse en portavoz amable de un mensaje docente de fraternidad humana, son formas efectivas de fomentar la unión y la dignidad entre las personas. Es importante seleccionar cuidadosamente a quienes se les entregan determinadas informaciones y revelaciones, y no desperdiciar el tiempo valioso propio o de otros. En la relación con los demás, es fundamental respetar a aquellos que se abstienen, aunque no se entienda ni apruebe su camino. Juzgar a otros puede ser peligroso, ya que se está autorizando al universo a que nos juzgue. Por eso, aprender a juzgar a los demás es un desafío de inteligencia, prudencia, justicia y equidad. Es importante recordar que todo lo que se envía, regresa, por lo que se debe tratar a los demás justamente como se quisiera que se procediera con uno mismo.
Los orichas no olvidan y todo queda escrito en la memoria de Ifá. En conclusión, los preceptos de la religión yoruba se enfocan en la importancia de la relación con los demás y en la necesidad de aprender a comunicarse de manera efectiva y respetuosa. La solidaridad y el respeto son fundamentales en todas las interacciones, incluso con aquellos que puedan tener un corazón perverso o ser considerados enemigos. La ayuda a los demás y la selección cuidadosa de las personas con quienes se comparte información son importantes para fomentar la unión y la dignidad entre las personas. Aprender a juzgar a los demás de manera justa y equitativa es un desafío, pero es fundamental para mantener el equilibrio personal. Haz el bien y te harán el bien. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.